Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Juan Luna, mis hermanos, desde la ciudad de Dallas, Texas. Estamos grandemente bendecidos con Dios, como siempre le digo, porque nos permite seguir transmitiendo un video más, mis hermanos, aquí en su canal de la Iglesia de Cristo en Wanna Hill. Esperando, mis hermanos, que sea de gran bendición para cada uno de ustedes este canal, esperando que los videos, mis hermanos, también puedan ser de beneficio espiritual y que nos ayuden también, mis hermanos, a crecer en el conocimiento. Así que les damos las gracias por sintonizarnos, por mirarnos en este hermoso día miércoles, en el cual, mis hermanos, continuaremos con nuestra clase de Colosenses que ya tenemos desarrollando. Y sobre todo, mis hermanos, esperando en el Señor que usted pueda darle like a este video, que pueda compartir este video y que también, si es nuevo en el canal, nos visita por primera vez en este canal de la Iglesia de Cristo, que se suscriba al canal para que usted pueda recibir notificaciones de cuando subimos un video nuevo y de esa manera usted pueda estar enterado de todos los videos que tenemos. Así que le invitamos, amigo, hermano, que nos está visitando por primera vez en este canal, que se suscriba, comparta este video y le dé like, porque para nosotros es muy importante que cada uno de ustedes pueda compartir estos videos y más personas y más gente y más hermanos puedan ser beneficiados de la palabra de nuestro Dios. Así que de antemano, hermanos, agradecemos siempre el tiempo que usted toma para mirar las clases, porque sabemos, mis hermanos, que son de suma importancia poder mirarlas, poder sintonizarlas, mis hermanos, y poder escuchar un poco del consejo de nuestro Dios. Así que en esta tarde, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, y posteriormente arrancamos con la clase que ya tenemos programada el día de hoy, miércoles. Así que vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque siempre nos das la vida, la salud y la oportunidad de poder estar vivos, de poder sintonizar un video más, Señor. Gracias porque mis hermanos han puesto en su corazón esa buena intención, ese buen ánimo de escuchar de ti, de escuchar de tu consejo. Te pido, Padre, que les ayudes para que ellos siempre sigan teniendo ese deseo ferviente de escuchar más de tu palabra. También, Padre, te pido por mí para que me puedas utilizar como un buen instrumento tuyo, como una buena herramienta, y también, Padre, para que sigas utilizando a mis hermanos y puedan ellos seguir teniendo ese deseo, Padre, de seguir compartiendo estos videos a otros hermanos que nos estarán sintonizando eventualmente. También bendícelos, Señor, y que este video pueda ser de beneficio para muchos otros hermanos y amigos. Gracias, Padre, por todo lo que nos da siempre, manos llenas, aunque reconocemos que no somos merecedores de ninguna de ellas. Todo esto, Padre, te lo suplico y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Recuerde que estamos viendo Colosenses versículo por versículo. Estamos abarcando, ¿verdad? Y exprimiendo cada uno de los versículos con la finalidad, hermano, de poder sacar el mayor beneficio que podamos en estos versículos para que usted y yo podamos nutrir nuestro espíritu. Y de verdad, hermano, que la carta de Colosenses es una carta sumamente importante, ¿ok? Sumamente vital, que necesitamos conocer, que necesitamos usted y yo estudiar y que necesitamos, mis hermanos, también practicar. Hay muchas cosas prácticas que podemos sacar de aquí. Y recuerde que la clase de Colosenses me gusta hacerlo así. Me gusta estudiarlo, explicarlo, pero también aplicarlo a nuestra vida cristiana actual. Así que vamos a empezar, mis hermanos, en el capítulo 2. Vamos a empezar el capítulo 2 y vamos a empezar, mis hermanos, esta gran sección que Pablo va a hablar acerca de lo que Pablo también desea para los hermanos en Colosas. Y por eso le digo, hermano, ahorita va a mencionar Pablo algunas cosas que puedan ser repetitivas, que ya mencionó el capítulo 1 y que probablemente usted dirá, bueno, Pablo, ¿por qué las vuelves a mencionar? Más adelante va a decir Pablo y va a explicar Pablo por qué era importante mencionarlo, pero a lo mejor va a ser algo repetitivo lo que Pablo va a decir, no algo nuevo, pero sí algo, hermano, que el cristiano tiene que tener en mente. Y eso es justamente lo que Pablo quiere hacer, ¿verdad? No repetir, pero sí que el cristiano tenga en mente estas cosas. Ahora bien, dice versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora bien, hermano, es importante mencionar esto. ¿Y por qué le digo que es importante? Porque Pablo dice, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros.
¿Usted cree, hermano, que Pablo a lo mejor andaba en unas vacaciones en Roma? A lo mejor usted cree que Pablo, hermano, estaba ahí en unas playas de Roma, ¿verdad? En un museo, estaba paseando, se estaba tomando unas ricas vacaciones de la predicación, ¿verdad? Probablemente algunos pensarán eso, pero le voy a decir la verdad, hermano. Pablo no estaba tomando vacaciones, Pablo no estaba en una playa de Roma, Pablo, mis hermanos, estaba preso en el Señor. Y Pablo dice, quiero que sepan, quiero que realmente estén conscientes de la gran lucha que yo tengo aquí en este lugar. Pablo, mis hermanos, estaba privado de su libertad. Imagínense, hermano, cómo trataban a los esclavos de en ese tiempo. Pablo era uno de ellos. Estaba preso en el Señor, mi hermano. Y dice Pablo, quiero que ustedes sepan la gran lucha que yo tengo aquí en este lugar por causa de ustedes, pero no solamente por causa de ustedes, sino también por los hermanos de la Odisea. Recuerde, yo le había dicho, menciona usted, que la Odisea, aunque no se menciona, hermano, mucho acerca de esta iglesia, no se menciona realmente, hermano, absolutamente nada, quién la estableció, pero sí habla Pablo y menciona en algunas ocasiones la iglesia de la Odisea, porque era una de las ciudades más cercanas a Colosas. Estamos hablando que estaba a unos 16 kilómetros, unas 8 9 millas más o menos. Entonces era una ciudad bastante cercana, pero que dice Pablo, también había una iglesia del Señor ahí. Y había una iglesia, hermano, que estaba pasando las mismas situaciones que Colosas, porque más adelante Pablo va a solicitar a los hermanos de Colosas que esta carta, la carta de Colosenses, se lea también ahí y viceversa. Ahora bien, Pablo, mis hermanos, está diciendo, quiero que ustedes sepan la lucha que yo tengo aquí en este lugar, privado de mi libertad, por causa de ustedes, por causa de los hermanos que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo, hermano, estaba consciente que habían hermanos en estas ciudades que nunca le habían visto, porque Pablo no había visitado estos lugares. Pablo, mis hermanos, como yo le había hecho mención en la introducción de esta clase, que probablemente, hermano, Pablo no estableció la iglesia en Colosas ni la iglesia en la Odisea. Probablemente, hermano, Pablo solamente escuchaba de los hermanos que estaban en Colosas, de los hermanos que estaban en la Odisea, pero Pablo nunca se había tomado el tiempo de visitarlos. Ahora Pablo estaba consciente que él, estando preso en el Señor, también estaba sufriendo por causa de estos hermanos que nunca lo habían visto, los hermanos que estaban en la Odisea y los hermanos que estaban en Colosas. Ahora bien, hermano, es muy importante mirar cómo Pablo estaba dispuesto, y eso es lo que me llama más la atención, cómo Pablo, hermano, estaba dispuesto a sufrir, a dar su vida por los hermanos, aunque los hermanos no lo conocieran a él, no supieran quién era Pablo, pero Pablo, hermano, estaba consciente y estaba seguro de querer dar su vida por ellos, estar en las condiciones en las que estaba preso en el Señor por causa de los hermanos en Cristo. Entonces, Pablo, mis hermanos, es de estos personajes, como yo siempre le he dicho, que a pesar de que predica la palabra, entiende el riesgo que había de predicar la palabra. Y el riesgo era, hermano, perder su vida. Ahora en la actualidad, hermano, ninguno de nosotros en este país sufre de persecución o sufre, hermano, de alguna amenaza acerca de predicar de Cristo. Ahora en este país, hermano, hay mucha libertad para hablar de Cristo y muchas veces no la aprovechamos, ¿verdad? Muchas veces no la llevamos a práctica. Si Pablo tuviera la libertad que nosotros tenemos ahora, hermano, wow, Pablo hubiera hecho todavía muchísimas más cosas. Pero, claro, hermano, en este tiempo era muy difícil. Ahora bien, fíjense lo que dice versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, esta palabra para que sean consolados, la palabra consolados, ¿ok? Es la palabra griega parakletosin, que viene de una palabra que es parakaleo, ¿verdad? La palabra parakaleo, la he mencionado en algunas ocasiones, es la palabra que Pablo utiliza habitualmente para hablar acerca de exhortar. Cuando hablamos de exhortación, está hablando Pablo de la palabra griega parakaleo, que significa llamar a un lado, ¿verdad? Son dos palabras, son dos combinaciones de palabras griegas. Ahora bien, cuando habla Pablo de esta palabra consolar, para que sean consolados, Pablo quiere decir para que sean animados. De hecho, la palabra exhortación en el Nuevo Testamento, hermanos, no significa únicamente un regaño,
no significa, hermano, únicamente una amonestación, porque la palabra amonestación entonces sí significa, hermano, una llamada de atención más fuerte. La palabra exhortación significa animar, significa motivar, significa llamar a un lado de ti. Ahora bien, Pablo está diciendo para que sean consolados, para que sean animados, para que sean ustedes motivados. Y luego dice sus corazones, porque eso es lo que Pablo quería hacer. Pablo, mis hermanos, quería que los hermanos de Colosas, de la Odisea y los que nunca lo habían conocido, que estaban en estos lugares, pudieran ellos estar animados en sus corazones de saber que había un hermano en Cristo, en este caso Pablo, que estaba dispuesto a dar su vida por la iglesia. Ahora bien, recuerda, hermano, no es de que Pablo fuera un antitipo, un prototipo de Cristo, porque obviamente Pablo no se consideraba como Cristo, pero Pablo sí sabía, hermano, que tenía que hacer y sufrir los mismos padecimientos de Cristo. Eso Pablo lo sabía y Pablo estaba seguro de eso. Por eso, mis hermanos, Pablo está diciendo en estos versículos, hey, yo quiero que ustedes sepan, yo quiero que ustedes conozcan de la lucha que yo tengo, de la gran batalla que yo tengo por ustedes, por los de la Odisea y por los que no me conocen. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de que ustedes sepan esto? Bueno, para que sus corazones estén animados, para que sus corazones estén motivados. Y luego dice, unidos en amor. Ahora, esto es importante, hermano, porque Pablo recalca la gran importancia de la unidad dentro de la iglesia basado en el amor. Ahora, hermano, recuerde, hermano, siempre le he dicho yo a usted que no debemos de confundir el amor, ¿verdad? Porque Pablo obviamente habla de un amor que va a estar basado en algo. Un amor, hermano, que va a estar basado en dos cosas que Pablo va a mencionar ahorita. Fíjese lo que va a estar basado el amor. Dice versículo 2, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Ahora bien, esta es la primera característica, hermano, que Pablo da para esta unidad de amor. Pablo estaba seguro que se podía alcanzar la unidad de amor, la unidad en amor. Pero para poder tener esta unidad en amor, es importante que los hermanos alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Ahora, la palabra entendimiento, hermano, yo siempre le he dicho, la palabra entendimiento es una palabra que Pablo mismo ya mencionó en el capítulo 1, versículo 9. Fíjense lo que dice. Y no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Acuérdense, yo le había dicho, esta palabra inteligencia espiritual, sunesis, es, hermano, la misma palabra que Pablo utiliza en el versículo 2 del capítulo 2 para entendimiento, ¿ok? Es la palabra suneseos, que significa inteligencia. Hermano, Pablo le está pidiendo a la iglesia del Señor en Colosas, claro, que sus corazones estén motivados, que sus corazones estén animados, que puedan llegar a esta unidad en amor, pero que alcancen. Para poder mantener y tener esta unidad en amor es importante alcanzar el entendimiento, el pleno entendimiento. Hermano, lo que quiere decir Pablo es que la iglesia en Colosas necesita alcanzar inteligencia espiritual. Y para poder alcanzar inteligencia espiritual, mis hermanos, no se va a alcanzar de la noche a la mañana, no se va a obtener, mis hermanos, de un día para otro. Se requiere diligencia, se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, hermano. Porque claro, mis hermanos, algunos de nosotros podremos decir, bueno, es que yo soy inteligente espiritualmente hablando, pero cuando lo vas a poner en práctica, hay mucho que decir y dejas mucho que desear. Porque cuando hablamos de inteligencia, hermano, recuerda, yo le había dicho, Pablo en el versículo 9 del capítulo 1, Pablo menciona conocimiento, sabiduría e inteligencia. Ok, acuérdense, conocimiento es el saber discernir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría, mis hermanos, es poder aplicar estas cosas, lo que me conviene, lo correcto. E inteligencia es persistir en esto que yo voy a escoger. Alguien inteligente, hermano, no va a causarse un daño para sí solo. Alguien inteligente. Ahora bien, lo que le quiero decir es que Pablo dice, la inteligencia es importante. Necesitan alcanzar entendimiento. Necesitan alcanzar todas las riquezas. Fíjense, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Hermano, Pablo, me encanta esta expresión, porque Pablo hace mirar que la inteligencia es una riqueza. La inteligencia, hermano, es algo muy costoso. Es lo que Pablo quiere hacer mención.
Cuando habla de toda la riqueza, hermano, habla de que esta inteligencia, este entendimiento, hermano, no se va a comprar con dinero. No se va a comprar, hermano, con algunas monedas o algunos billetes. El entendimiento y la inteligencia espiritual, hermano, es algo tan valioso para Dios, es algo tan valioso para la iglesia, que cuando uno lo obtiene, hermano, definitivamente es algo que no podemos nosotros vender. Ahora, no es como que usted va a la tienda y le dice al cajero, me das $100 de entendimiento, $100 de inteligencia, porque obviamente no es posible. La inteligencia y el entendimiento, hermano, se va adquiriendo por medio de la palabra de nuestro Dios. Recuerde lo que dice 1 Pedro 2:2, desead como recién nacido de leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada, hermano, la vamos a encontrar aquí en su palabra. Y dice Pablo, es importante alcanzar este entendimiento, y luego dice versículo 2, a fin de conocer. Esta palabra conocer es la misma palabra griega, hermano, que Pablo utiliza en el versículo 9 del capítulo 1. Para la palabra conocimiento, epignosis, ¿ok? La palabra epignosis, discernimiento, conocimiento. Ahora bien, dice Pablo, a fin de conocer, nuevamente le vuelvo a repetir, está hablando de epignosis, nuevamente está hablando de discernimiento, de discernir el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, acá hay una variante, porque la mejor traducción debería ser el misterio de Dios el Padre, que es Cristo, ¿verdad? Esa sería la mejor traducción, que es Cristo, no y de Cristo, ¿verdad? Aquí es una variante textual. Pero lo que le quiero decir es que Pablo menciona dos cosas. Para alcanzar la unidad en amor, para que ellos sean animados en sus corazones, sean motivados sus corazones. Y las dos cosas que menciona Pablo es entendimiento, que estamos hablando de inteligencia espiritual, y la otra es conocimiento, de conocer el misterio de Dios el Padre que es en Cristo Jesús. Ahora bien, hermano, conocimiento, discernir, hermano, discernir entre lo bueno y lo malo, discernir, saber separar, hermano, estas dos cosas. A veces el cristiano le cuesta separar entre lo espiritual y lo carnal. A veces, hermano, el cristiano no sabe separar, hermano, entre lo que Dios dice y entre lo que yo pienso. A veces el cristiano, hermano, le cuesta separar estas dos cosas entre lo que es una opinión y entre lo que es doctrina. Y eso, hermano, es algo que ha causado muchos problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque no sabemos discernir. Sabemos, ¿verdad?, querer aplicar las cosas a como yo pienso, pero el discernimiento, hermano, el conocimiento, que es de lo que habla Pablo, nos va a ayudar a separar estas dos cosas. Cuando nosotros decimos, este hermano tiene conocimiento, es porque queremos dar a entender, este hermano sabe discernir. Este hermano sabe, hey, esto es lo bueno, hey, esto es lo malo. Hey, inteligencia, este hermano es bien inteligente, es porque sabe aplicar ese conocimiento, sabe persistir en ese conocimiento. Y lo que yo le quiero decir, hermano, obviamente por medio del apóstol Pablo, es de que la iglesia necesita mantenerse en esta unidad de amor, pero para mantener esta unidad en amor necesitamos dos cosas, hermano. La iglesia necesita dos cosas: entendimiento, conocimiento. No hay entendimiento, hermano, no va a haber unidad en amor. No hay conocimiento, no va a haber unidad en amor. ¿Por qué? Porque Pablo ya mismo ya lo mencionó. Las riquezas, hermano, estas dos cosas son algo bastante valiosas para Dios. No las va a comprar con monedas, no las va a comprar con títulos nada más. Lo va a comprar, hermano, con su esfuerzo y su dedicación. Usted va a ser inteligente espiritualmente hablando, va a tener conocimiento espiritualmente hablando cuando usted es diligente. Cuando usted no es diligente, hermano, no va a poder serlo por su propia cuenta. Le vuelvo a repetir, hermano, a veces pensamos que la palabra de Dios es un poco difícil de explicar y un poco difícil de entender, pero la realidad es que no, hermano. Ahora, es importante que Pablo mencione esto. Le voy a explicar por qué. Porque recuerde, yo le dije en la introducción que la iglesia de Colosas está pasando un momento muy complicado, ¿verdad? Con los gnósticos, con los mismos judíos y con cualquier otra doctrina que podía ser interferida dentro de la iglesia, con cualquier otra doctrina, mis hermanos, que podría los hermanos de Colosas escuchar.
Y por eso Pablo recalca estas palabras, conocimiento, entendimiento, ¿verdad? Cosas que ya mencionó en el capítulo 1, sí, ya lo dijo, pero es importante que la iglesia lo sepa. Es importante que la iglesia esté consciente de estas dos cosas que la iglesia necesita. Y claro, la sabiduría, hermano, por supuesto que también va de la mano. Pero por eso parece algo repetitivo que Pablo menciona, pero hermano, es importante que la iglesia lo sepa. Ahora bien, versículo 3. Fíjese lo que dice Pablo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense otra vez, hermano. Esto me encanta, hermano, porque Pablo vuelve a repetir esta palabra tesoro. Porque para Pablo, hermano, no hay nada más valioso. Para Pablo, hermano, no hay nada más precioso que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia espiritual. Para Pablo, hermano, no hay nada más importante que esto. Para Pablo, hermano, no era importante un carro, no era importante una casa, no era importante dónde vivir, ni el qué vestir. Para Pablo, hermano, era tan importante estas tres cosas que Pablo dice, versículo 3, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Recuerda, está hablando del misterio de Dios el Padre que es en Cristo. Y luego dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo, hermano, recalca que para poder obtener sabiduría, para poder otra vez obtener conocimiento, recuerda, estas son palabras, hermano, que ya mencionó Pablo en el capítulo 1, versículo 9. Sabiduría, conocimiento. Pero para poder obtener sabiduría y conocimiento necesito yo estudiar y saber acerca de Dios el Padre que es en Cristo Jesús. Hermano, queremos obtener sabiduría y conocimiento espiritual mirando, hermano, cualquier libro, libros a veces denominacionales, mirando, mis hermanos, cualquier programa televisivo, pero no nos tomamos el tiempo, hermano, de realmente estudiar la palabra de Dios. Aquí es, hermano, donde usted va a conocer de Dios, donde va a conocer de Cristo, donde va usted, mis hermanos, a nutrir su espíritu. Y Pablo habla, hermano, de que en Dios el Padre, que es en Cristo Jesús, están escondidos estos tesoros, esto valioso de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, ¿quiere usted obtener sabiduría? Estudie su palabra, estudie la palabra de Dios. ¿Quiere usted obtener conocimiento, hermano? Estudie el consejo de Dios. ¿Quiere ser inteligente espiritualmente hablando, hermano? Abra su Biblia. Porque de otra manera, hermano, si usted solamente quiere nuevamente decir, estar sentado en su casa y decir, quiero ser inteligente, pero no quiere ser diligente en estudiar la palabra de Dios, hermano, no le va a llegar la inteligencia por arte de magia. Ni la sabiduría, hermano, le va a venir por un rayo y va a ser ya sabio espiritualmente hablando. No, hermano, eso no sucede. Eso no va a suceder. Ahora bien, usted necesita entender que la sabiduría es por parte de la palabra de Dios. Recuerde que Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15, y tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer salvo. Fíjense nada más esto. Mire lo que Pablo dice. Le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido saber, conocer las escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio, sabiduría. ¿Cómo obtengo la sabiduría? Por conocer las sagradas escrituras. De otra manera, hermano, no la va a obtener. De otra manera, hermano, es imposible. Si usted, hermano, piensa que solamente estar sentado, venir todos los domingos a la reunión, hermano, va a obtener sabiduría, déjeme decirle que no es así. Usted necesita ser diligente en esto. Y Pablo dice, en ellos dos, ustedes van a encontrar el tesoro, lo más valioso de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, nuevamente, Pablo parece ser repetitivo, parece ser. Pero Pablo, hermano, quiere dejarle en claro a los hermanos en Colosas que necesitan estas cosas. Porque la iglesia del Señor en Colosas estaba siendo bombardeada por doctrinas diferentes. Y si los hermanos de Colosas no tienen conocimiento, no tienen sabiduría y no tienen inteligencia, hermano, ¿sabe qué hubiera pasado con la iglesia en Colosas? Hubieran apostatado de la fe. Porque no hay conocimiento, no hay entendimiento, no hay sabiduría. Y estas tres cosas son importantes dentro de la iglesia. Porque cuando llega una doctrina, una enseñanza diferente, hermano, a la iglesia, y no hay estas cosas, la iglesia, hermano, empieza a tener división en cuanto a opinión, doctrina, en cuanto a
cosas fundamentales dentro de la iglesia y claro, hermano, que causa un problema. Ahora bien, cuando hay entendimiento, cuando hay conocimiento y cuando hay sabiduría, hermano, podrá venir la enseñanza que sea, pero la iglesia siempre se va a mantener pura. Ahora bien, versículo 4, ya para terminar, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esta es la razón. Esta es la razón de por qué la iglesia necesita conocimiento, sabiduría e entendimiento. Hermano, parece algo, mis hermanos, simple de lo que Pablo está mencionando, pero Pablo está diciendo, es importante que ustedes tengan estas cosas para que no sean engañados, para que no sean, mis hermanos, llevados por falsas doctrinas. Dice Pablo, y esto digo para que nadie os engañe. La palabra engañar es la palabra griega para logizomai, que significa llamar a discutir o llamar a rencor. Es la misma palabra, hermano, muy similar a la palabra griega parakaleo. Para significa llamar, esta es para logizomai, para llamar. Logizomai es la palabra donde utilizamos logos, llamar a discutir, llamar a rencor, llamar, mis hermanos, a tener una riña, ¿ok? Eso es engañar, ¿ok? Entonces Pablo está consciente de que los hermanos iban a ser engañados, iban a ser manipulados por algún tipo de información equivocada, y luego dice con palabras persuasivas, que es otra palabra griega que es pitanología, que significa, mis hermanos, argumentos razonables, ¿ok? Ahora, ¿por qué le digo esto? Pita significa argumentos, ¿ok? Argumentos. Y logos o logía significa justamente, obviamente, nuevamente estudio, o significa nuevamente palabra. Ahora bien, Pablo dice, mis hermanos, para no ser engañados con palabras persuasivas, para no ser engañados con argumentos que parecen ser razonables. Le vuelvo a repetir, los gnósticos, los judíos, los judaizantes utilizaban argumentos, hermanos, que parecían tener lógica, parecían ser razonables y que parecían, mis hermanos, que iban de acuerdo a la palabra de Dios. Le vuelvo a repetir, parecían, porque solamente de eso tenían, porque de verdad no tenían nada, pero sí eran muy parecidos. Ahora, por eso Pablo, hermano, y nuevamente, por eso Pablo le pide a la iglesia del Señor unidad en amor. Pero para mantener esta unidad en amor, necesitan estas cosas que yo ya le dije. A veces, hermano, la iglesia no quiere ser diligente en obtener estas tres cosas. A veces la iglesia, mis hermanos, simplemente quiere obtener algunas cosas, las cosas que me convienen, o simplemente ninguna de las tres. Pablo le pide a la iglesia, tengan estas cosas, porque si no las tienen, van a ser engañados con palabras persuasivas, palabras bonitas, palabras que los van a hacer pensar que están en lo correcto estas personas, y ustedes van a empezar a irse por ahí. Pero no, son palabras de engaño. Por eso dice Pablo ahí, y esto digo para que nadie os engañe. ¿No quieren ser engañados? ¿No quieren ser llevados por falsas doctrinas, falsas enseñanzas? Tengan conocimiento, tengan sabiduría, tengan inteligencia. Ahí está el tesoro. Este es el tesoro de Dios. Esta es la riqueza de Dios. Hermano, le vuelvo a repetir. Pablo, hermano, no miraba nada más valioso que esto. Y el cristiano actual toma más valor a otras cosas materiales que a estas tres cosas fundamentales. Podemos tenerle valor a las casas, a los carros, a la forma de vestir. Hermano, le podemos tener valor. Pero a estas tres cosas le tenemos este valor, le tenemos este aprecio. O simplemente, mis hermanos, queremos nosotros pensar que le tenemos el valor y le tenemos el respeto necesario, pero no lo llevamos a práctica. Le vuelvo a repetir, hermano, Pablo no habla de opiniones. Pablo, hermano, no habla de sugerencias. Pablo no habla de razonamientos. Pablo habla de la palabra de Dios. Conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Nuevamente, hermano, parece sencillo, sabiduría, conocimiento e inteligencia, pero no es sencillo, hermano. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación suya, requiere dedicación mía. Y para obtenerlo, hermano, le vuelvo a repetir, se necesita diligencia. Por eso, hermano, vamos a terminar hasta aquí.
porque obviamente el tiempo se va, hermano, y pues no queremos abusar de su tiempo. Pero Pablo, hermano, me encanta lo que dice aquí, porque nuevamente cuando menciona estas cosas, menciona que está hablando, mis hermanos, de estas cualidades que la iglesia debe tener, que la iglesia debe mantener siempre firme, fuerte, porque sabemos que el enemigo va a tratar de introducirse con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas, que el cristiano piense o crea cosas equivocadas acerca de Dios, acerca de quién es Dios. A veces, hermano, en la iglesia hay una forma equivocada de pensar quién es Dios. Seamos honestos, la iglesia a veces tiene una idea equivocada de quién es Dios. Y por ese mismo pensamiento, hermano, empiezan a haber problemas, empiezan a haber divisiones, empiezan a haber circunstancias, hermano, que obviamente a Dios no le agrada. Pero cuando hay el pleno entendimiento, el pleno conocimiento y la plena sabiduría de quién es Dios, hermano, el temor y el temblor que le vamos a tener a nuestro Creador va a ser totalmente diferente. Así que, hermano, de verdad que agradezco siempre su tiempo. Vamos a continuar, mis hermanos, esta clase. Le voy a repetir, es muy importante lo que Pablo ha mencionado. Nos quedamos en el versículo 4, no se le vaya a olvidar. Y vamos a continuar, mis hermanos, la siguiente semana con la ayuda de Dios. Esperemos, hermano, que sea de bendición estas clases. Esperemos, hermano, que sea de ayuda para usted. Y sobre todo, mis hermanos, esperemos también que pueda darle like a este video, que lo comparta y se suscriba al canal si no ha sido suscrito. Así que, hermanos, vamos a terminar, con una oración. Yo quiero volver a empezar, pero no, ya estamos en la recta final. Vamos a terminar con una oración, mis hermanos, y de ahí antemano pues agradecemos siempre su tiempo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud y la oportunidad de estar vivos. Te suplico, Padre, que nos ayudes para que sigamos practicando todas estas cosas. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra para poder obtener de ahí el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia que tú demandas de nosotros. Necesitamos ser siervos más diligentes en estas áreas. Necesitamos ser siervos, Padre, más estudiosos en estas áreas, porque sabemos, Padre, que tú demandas de tu iglesia, una iglesia con estas tres cualidades y no una iglesia en ignorancia. Te suplico, Señor, que nos ayudes siempre a ser cada día más esforzados, más diligentes en estas áreas. Y Padre, ayúdanos también a poder mantener siempre la humildad, aun a pesar de que podamos obtener todas estas cosas. Te pido, Señor, con mis hermanos que nos estarán mirando eventualmente, que también, Padre, sea de beneficio y sea de bendición espiritual todas estas clases. Te pido, Señor, que te quedes el resto de esta tarde con nosotros. Y Padre, si es tu voluntad, que el día de mañana lo miremos, que sea para darte honra y gloria. Todo esto te lo pido y te lo suplico en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues agradecemos su tiempo. Gracias por sintonizarnos. Dios me los bendiga grandemente. Recuerde usted, el domingo 11:30 de la mañana, nuestro servicio de adoración. Como siempre, ya lo miró usted. Así que recuerde también el lunes, ¿verdad? Nuevo video también. Miércoles continuamos con nuestra clase de Colosenses. Así que, hermano, si tiene alguna duda o pregunta, allá abajo en la descripción del video siempre dejo mi email para que usted pueda hacérmelo con toda la confianza del mundo. Y claro que su servidor ahí va a estar para poder atenderle. Y si usted tiene alguna otra comentario, nuevamente por el email, ahí podemos estar en plena comunicación. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por sintonizarnos y nos miramos en el siguiente video. Bendiciones, hermanos.